Vamos a dar la palabra a Ignacio Aizpún, cuando quieras. Disculpe. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo por ser tan valientes como para escucharme a mí. ¿Vale? Hoy me toca hablar sobre la atención social. Cuando tengo que hablar sobre la atención social siempre me hago la misma pregunta. La pregunta es, ¿qué entendemos por social? Porque cuando yo estoy con mis amigos del sector social, con otros compañeros o colegas del sector social y sanitario, siempre todos insisten en que debería haber regulaciones, debería haber legislaciones que favorecieran la economía social, que favoreciera a las empresas de economía social. Pero entonces yo siempre les pregunto, cuando vamos a la primera pregunta, les pregunto, ¿qué diferencia hay entre la economía social y la no social? Toda la economía es social. Las empresas son sociedades anónimas, sociedades limitadas. Entonces llegamos a lanzar una cerveza y llegamos a la conclusión de que lo social es lo que hacemos nosotros. Lo social es lo bueno. Lo social somos nosotros y lo que no es social es lo que hacen los demás. El mundo se divide en dos, en los que somos sociales y los que no somos sociales. Entonces cuando estoy con mis amigos, pues siempre acabo acordándome de este señor. Guillermo de Oca. Este es un pueblo mexicano, filósofo, teólogo, lógico. Guillermo de Oca llegaba a la esto significa que para él no existía la idea platónica del ideal. No existe un ideal, un molde del que todos los seres humanos seamos una copia. Para él, lo único real, lo único que tiene existencia real es el ser humano individualmente considerado. Esto yo creo que es lógico. Esto parece que tiene mucha más ciencia. Esto se nos ocurre a todos, ¿no? Sin embargo, normalmente no funcionamos así. Hace pocos años, el presidente del Congreso hizo unas manifestaciones públicas diciendo que su opinión deberíamos hacer leyes que discriminaran favorablemente y positivamente a los homosexuales. Y lo decía porque históricamente, durante cientos de años, los homosexuales han sido maltratados. Un amigo mío estaba escuchando esa afirmación y me dijo, pues eso es imposible. Si ningún homosexual puede vivir cientos de años, es imposible maltratar a un ser humano durante cientos de años. Esto pone en evidencia que seguimos pensando en términos de ideales platónicos. Seguimos reivindificando las cosas. Seguimos cosificándolas. Y esto mismo nos pasa con la sociedad. Hablamos de la sociedad como si la sociedad existiera. Pero la sociedad no existe. La sociedad es un conjunto mental. Es una idea que tenemos en mente. Lo único real son los seres humanos, somos los seres humanos individuales. La sociedad no es una realidad orgánica, física, metafísica u ontológica. No tiene ningún tipo de realidad física, tiene color, tiene densidad, un peso atómico. La única manera de comprender o de aproximarse a un entendimiento de lo que es la sociedad es utilizar un enfoque fenomenológico. La sociedad es un fenómeno. Es un fenómeno emergente que surge de la interacción de las personas, de los seres humanos individualmente considerados que son lo único real. Por tanto, si queremos comprender lo que es una atención social, lo primero que tenemos que entender es que lo social tiene que ver con las relaciones entre las personas. Y para comprender esto, para abordar una intervención social, tenemos que comprender la doble dimensión del ser humano como ser individual y como ser relacional. Hace 10.000 años se produjo un avance de la técnica que transformó completamente la humanidad. Y esto fue la agricultura. Con la agricultura llegaron los primeros asentamientos poblacionales. Con estos asentamientos poblacionales llegaron las nuevas jerarquías, el orden tribal, la división social del trabajo y la especialización. Pero llegó algo más importante. Junto a los mecanismos de selección natural de carácter individual,
llegaron los mecanismos de selección natural de carácter grupal. Unas tribus empezaron a competir con otras. Y luego las ciudades-estado. Y luego las naciones. Y luego los imperios. Esa condición social está impreso en nuestros genes, porque se incardina en los mecanismos más profundos de supervivencia y de selección natural. Por eso nos sentimos tan mal cuando nuestros amigos nos rechazan, hasta los psicomatizamos. Cuando sentimos que nos rechazan, nos queremos literalmente morir. Y esto además tiene un origen todavía más profundo, está en la propia esencia, la propia naturaleza, en las propias leyes de la física y del universo. Nos explica el físico norteamericano Murray Gell-Mann el concepto de sistemas complejos adaptativos. Los sistemas complejos adaptativos son entes que buscan regularidades en un universo que es esencialmente incierto, esencialmente complejo, esencialmente aleatorio. ¿Vale? Y estos sistemas complejos adaptativos empiezan a surgir en un proceso gradual e incremental de la individuación desde el inicio del Big Bang. Cuando el universo empieza a expandirse, empieza un proceso gradual de individuación. Y primero surge el polvo estelar, después surgen las galaxias, las estrellas, los planetas y finalmente los organismos vivos. Los organismos vivos son los sistemas complejos adaptativos más sofisticados. Y dentro de los sistemas de los organismos vivos, el ser humano es el organismo más complejo. Y es también el que alcanza mayores cotas de individuación. Por tanto, a la hora de hacer una atención social, tenemos que comprender que está impreso en nuestra propia naturaleza esa doble dimensión, como seres individuales, pero también como seres relacionales, que buscamos encontrar regularidades en el entorno, interactuar con el contexto en el que nos desarrollamos, porque eso está impreso en nuestros mecanismos más elementales de supervivencia. Y para entender lo que somos como seres individuales, tenemos que tener una aproximación, tenemos que llevar a cabo una aproximación integral y comprender todas las dimensiones que conforman el individuo. Su bienestar físico, su salud mental, su bienestar emocional, sus relaciones interpersonales, su inclusión y su participación social y lo que es la autodeterminación o autodirección. Porque nosotros defendemos el derecho de todo ser humano al desarrollo pleno de su propia personalidad, a tener el control sobre su propia vida. Pero a la vez tenemos que ser capaces al mismo tiempo de hacer un abordaje sistémico, un abordaje ecológico, que entienda la intervención no solamente sobre la persona, sino también sobre todo su entorno familiar, sobre la familia, sobre la comunidad, sobre el contexto. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es impregnar nuestra intervención de una serie de principios. Hay una serie de principios metodológicos que tienen que estar presentes a la hora de llevar a cabo la intervención social, ¿no? Principios como el de prevención, el de normalización, es decir, entender a todas las personas como seres con unos mismos derechos y oportunidades, el principio de sectorización, el de inclusión, es decir, poner en valor el principio de la diversidad, entender que todos somos seres humanos únicos e irrepetibles, el principio de los apoyos, entender que el primer apoyo de una persona es uno mismo y que a partir de ahí en todo nuestro entorno existen una serie de apoyos que nos pueden ayudar, dejar los apoyos específicos, especializados en último lugar y, por supuesto, el principio de autodirección. Tenemos una idea de lo que significa social. Sabemos que social tiene que ver con la interacción de la persona con su entorno. Tenemos una idea de lo que es el individuo, de lo que es el ser humano. Tenemos unos principios de intervención. Ahora lo que necesitamos es desarrollar una serie de procesos que den soporte a toda esta intervención, que lleven a la práctica, que hagan operativo
todo esto, ¿no? Y para eso tenemos que identificar cuáles son los procesos fundamentales en la intervención en cualquier organización que preste servicios de atención a personas. Los procesos fundamentales son aquellos que configuran la cadena de generación de valor en la intervención sobre la persona y la familia. Los procesos fundamentales son los que se llevan a cabo desde que una persona entra por la puerta con un problema y sale por la puerta con una solución. Los procesos fundamentales son aquellos que atraviesan todas las funciones de la organización y tienen un impacto final en el cliente o en el usuario, o en el paciente, o como lo queramos llamar. ¿Vale? Los procesos fundamentales son siempre los mismos en todas las organizaciones de atención a personas. Los procesos fundamentales tienen un carácter universal, porque son los mismos para todas las organizaciones de atención a personas y son los mismos para todos los individuos, para todas las personas. Y al mismo tiempo, el resultado que se produce al desarrollar estos procesos es único, es diferente para cada individuo. Esta es la paradoja que tenemos que cumplir. Tenemos que ser capaces de prestar a todos en igualdad de condiciones unos procesos que son universales, dando un resultado que es diferente para cada uno. En nuestro caso, esos procesos, en el caso de ATAM, esos procesos son los procesos de acogida, de captación de información, del diagnóstico clínico, la valoración multifactorial de la persona, la definición de un plan de apoyos, el acceso y la gestión a los recursos necesarios y todo el proceso de seguimiento y feedback en una referencia circular que se hace continuamente, ¿no? Para poder cumplir esta paradoja de lo que son unos procesos que son universales y al mismo tiempo obtener un resultado que es único, que es radicalmente personalizado para cada individuo, necesitamos introducir la metodología del case management. El case manager es el que se responsabiliza, el que hace un seguimiento a lo largo de todo el proceso y garantiza esa individualización absoluta en el proceso, ¿no? Tenemos una idea de lo que es social. Social tiene que ver con la interacción de la persona y su entorno. Tenemos una idea de lo que significa el ser humano desde un punto de vista multifactorial, integral, todas las dimensiones que forman parte del ser humano. Tenemos unos principios de intervención, una metodología que es coherente con esa visión del hombre y del universo que le rodea. Tenemos definidos unos procesos fundamentales. Ahora necesitamos una organización. Necesitamos un sistema operativo que dé soporte a todo eso y haga que todo eso sea real y se lleve a la práctica, ¿no? Nosotros en ATAM tratamos de desarrollar la organización haciendo hincapié, haciendo incidencia en tres aspectos fundamentales, en tres ejes de intervención, todo lo que es la atención psicosocial, el cuidado de la salud y la autonomía personal. Intentamos desarrollar la organización siendo coherentes con todos estos principios que hemos comentado. Y entonces, cuando hablamos de atención dentro de lo que es la atención psicosocial, cuando hablamos de discapacidad, por ejemplo, no ponemos el énfasis en la discapacidad, nosotros ponemos el énfasis en las capacidades de la persona. Cuando hablamos de salud, no ponemos el énfasis en la enfermedad, sino que ponemos el énfasis en la prevención y el cuidado del estado de salud. Y cuando hablamos de autonomía personal, pues nosotros no ponemos el énfasis en la dependencia, sino que ponemos el énfasis en la autonomía personal, en lo que la persona puede llegar a hacer por sí mismo. Aplicamos el principio habilitador. Quiere decir que es intentar ayudar a las personas a desarrollar y hacer cosas para las que en estos momentos a lo mejor no pueden hacer, ¿no? Siempre intentamos ver las cosas por el lado positivo. Para eso necesitamos avanzar en una serie de campos técnicos y áreas de conocimiento. Hacer un abordaje integral del ser humano con todas estas dimensiones requiere convertirse en una organización de conocimiento. Una organización que no solo sea técnica y clínica, sino que también sea humanista. Desarrollar conocimiento del campo de la antropología, de la psicosociología. Desarrollar capacidades para poder hacer un abordaje multifactorial un diagnóstico y un análisis, una valoración multifactorial de la persona. Desarrollar conocimiento de todas las disciplinas médicas y científicas emergentes como la neurociencia o la genómica, que van a tener un papel fundamental en el abordaje de la salud.
y del cuidado de las personas en el siglo XXI. Y por supuesto, otras disciplinas que tienen que ver con la accesibilidad universal, como la ingeniería, la arquitectura o el derecho, ¿no? Concluyo. Hacer una atención social requiere hacer un abordaje integral, requiere tocar muchas disciplinas, requiere tener una idea clara de lo que es social, requiere tener una idea clara de lo que es el ser humano, entendiendo esa interpretación integral de la persona, requiere tener muy bien definida una metodología, unos procesos fundamentales que tengamos muy bien definidos y una organización que esté diseñada para esta visión de la realidad. Muchas gracias.